Buenos días a todos y gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Soy Jessica Peña, directora de operaciones de la editorial jurídica SEPIN, y hoy me acompañan Marta López, directora de Responsabilidad Civil, Seguro y Tráfico, y Miguel Guerra, director de Procesal, además de abogado. Este ya es nuestro cuarto webinar sobre Elena. Y ya no estamos hablando solo de esto me puede ahorrar tiempo, estamos en algo mucho más concreto, que es cómo utilizarla bien para trabajar mejor en el despacho. Y hoy vamos a entrar justo ahí. Uno de los mayores errores que estamos viendo es pensar que la clave está en la herramienta, cuando en realidad la diferencia está en cómo se utiliza. No se trata de hacerle preguntas, se trata de saber qué pedir, qué es lo que realmente necesitamos. Es decir, de estructurar bien la información y de guiar a la herramienta para obtener los resultados que necesitamos, los resultados útiles desde el punto de vista profesional. En el sector en un sector en constante evolución, como es el del seguro y la responsabilidad civil, donde la complejidad jurídica y la necesidad constante de actualización devienen esenciales, Elena es un gran compañero. En SEPIN, la materia de RC y seguro lleva más de 20 años con nosotros, con nuestra compañera Marta, y como muchos de los que estamos aquí sabemos, es referencia en el sector. Así que nada, Marta, Miguel, no robo más tiempo. Cuando queráis podemos empezar. Muchas gracias. Gracias a ti, Jessica. Hola, buenos días a todos. Pues como bien nos ha contado Jessica, hoy vamos a intentar aprender cosas bastante útiles para el uso de la IA para el despacho, porque es que fijaros, se nos presenta siempre la IA como una gran herramienta, pero es que viene sin instrucciones. Entonces, cuando nos lo ponen delante, nos quedamos todos como, ¡ay, va! ¿Y esto cómo se usa? Pues hoy os voy a contar una serie de consejos y de sistemas, de consejos de uso para aprender a sacarle un buen provecho. Es lo que en las redes sociales y en todos lados estáis viendo que llaman el prompt, los prompts. Y lo vamos a enfocar sobre todo en el tema legal, ¿vale? Por eso os he puesto aquí en el título el legal prompting, la transformación del trabajo jurídico. Vamos a empezar. Mira, vamos a analizar en primer lugar qué es un prompt, eso que todo el mundo os dice cuando os dicen podéis usar la IA para hacer unas fotos profesionales. Si le dais esta instrucción, pues ¿qué es un prompt? El prompt es la instrucción que le tenemos que dar a la inteligencia artificial para que nos dé una respuesta concreta, porque la inteligencia artificial no nos lee la mente. Llegará un día en que seguramente nos la lea, pero a día de hoy todavía no, ¿vale? Es ese puente entre nuestro lenguaje y el procesamiento artificial de la inteligencia artificial. ¿Y qué es un legal prompting? Pues es lo mismo, pero aplicado al trabajo del despacho, al trabajo jurídico. Pues es un procedimiento que utilizamos los abogados para dirigirnos a la inteligencia artificial, darle una instrucción en lenguaje natural, nuestro lenguaje, para que la IA nos entienda y nos devuelva esa respuesta también en lenguaje natural, pero con una salida jurídica profesional. Estos son dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, pero es que luego ya dentro, seguro que habéis oído hablar de las ingenierías de prompt, hay gente que está especializada en hacer prompts, pero es que luego además dentro de los prompts tenemos dos tipos, digamos, un prompt básico, que es, aquí os he puesto una solicitud genérica, que es cuando la primera vez que entramos en una IA y decimos, jo, ¿qué le digo? Pues le subo un documento y le digo, pues ala, resúmeme este documento, revisa este contrato y dime si hay riesgos, el ejemplo que os he puesto. Pues fijaros, con ese tipo de prompt, posiblemente la IA nos haga un buen trabajo, pero nos dé una respuesta poco estructurada, no exactamente lo que queremos, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a hacer lo que se llaman prompts avanzados. Esa ingeniería de prompts que nos venden por redes y por todos lados, en realidad es aprender a darle a la inteligencia artificial una instrucción clara, ¿vale? Fijaros, aquí os he puesto en qué debe tener un prompt para que la inteligencia artificial funcione mucho mejor. Pues tenemos que darle, en este caso, como estamos hablando de prompts jurídicos,
de prolegales, un contexto legal. Tengo que decirle qué objetivos quiero conseguir con esta instrucción que le estoy dando, qué criterios de evaluación tiene que tener y qué formatos definidos. Fijaros, aquí se ha puesto un ejemplo. Le digo a la inteligencia artificial, actúa como un abogado senior especializado en Derecho Mercantil Español y Análisis Contractual. Evalúa el contrato de prestación de servicios teniendo en cuenta la normativa española y la práctica jurídica actual. ¿Qué objetivo quiero? Que me identifiques las cláusulas y las clasifiques, sobre todo aquellas que pueden generar riesgos para la parte contratante, especialmente en materia de propiedad intelectual y responsabilidad civil. Dame un informe con las conclusiones claras. Fijaros, esto que os estoy poniendo aquí, que parece que es muy complicado de redactar, ahora vamos a analizar, porque tiene truco, cómo se hace. Porque realizar un PRON avanzado tiene truco, y ya veréis cómo no es tan difícil. Y si aprendéis lo que vamos a ver hoy, vais a ser capaces de aprovechar muchísimo la IA. Mirad, yo soy muy fan de la IA. Y he estado este año, por primera vez, me he estrenado dando clases en un máster, en una universidad. A mí me ayuda muchísimo, ¿no sabéis? O sea, en cuanto he aprendido a hacer esto que os digo de instrucciones avanzadas, es que la inteligencia artificial, vamos, me ha dado la clase hecha. Es que me ha ayudado hasta corregir los exámenes. Me ha ahorrado muchísimo trabajo, entonces por eso os quiero hoy explicar en qué consiste esto de los PRONs legales y por qué nos van a ayudar a transformar nuestro trabajo jurídico día a día en el despacho, ¿vale? Fijaros, aquí os lo pongo. La calidad de entrada del PRON que le demos a la IA nos va a dar la calidad de salida. Cuanto más específico sea el PRON, mejor resultado vamos a tener. Si le damos un PRON más general, pues vamos a tener una respuesta más superficial y más genérica. Aquí os he hecho una comparativa entre la diferencia de un PRON más básico y uno más avanzado. Fijaros, lo que nos va a dar de efectividad en la tarea jurídica si somos capaces de integrar los PRONs avanzados en nuestro trabajo diario. Sé que de inicio parece una cosa muy complicada, pero fijaros, ¿cómo nos vamos a convertir en un experto? Os voy a dar la metodología para un resultado auténticamente profesional. Vamos allá. También os quiero decir que el PowerPoint que estamos poniendo luego se os pasará, o sea que lo que vais a ver hoy, aunque parezca muy complicado, luego lo vais a poder leer, ¿vale? Para que facilitaros la tarea. ¿Qué claves necesitamos para obtener un buen resultado con los PRONs? Pues mirad, primero vamos a intentar priorizar un PRON avanzado antes que un PRON básico. Vamos a afinar nuestros PRONs y vamos a fomentar la revisión humana. Todo esto ahora os lo voy a explicar paso a paso. Y muy importante, que esto es algo que yo creo que la gente no utiliza y que si empezáis a utilizarlo, de verdad que es aquí donde vais a tener la gran ventaja competitiva. Utilizar plantillas de prompting, utilizar plantillas para vuestras tareas jurídicas. Esto os va a dar, y además es que ahora os voy a mostrar cómo nuestra inteligencia artificial utiliza muchas de estas instrucciones y estas claves vienen en nuestra inteligencia de fábrica. Elena utiliza mucho. Y aquí es donde os voy a dar ya la instrucción, el método para realizar un PRON avanzado. Fijaros, esto es el truco para poder hacer bien un PRON. Tenéis que definirle a la IA, es el método RCIF. Yo hoy os estoy contando este, hay muchos más. En general, para utilizar la IA se utilizan este tipo de métodos y todos esos PRONs avanzados y esos PRONs que os dicen, por ejemplo, para hacer una foto, actúa como si fueras un fotógrafo profesional y hazme un retrato en blanco y negro manteniendo, casi todos utilizan este tipo de métodos de estructura. ¿En qué consiste? Pues fijaros, yo le tengo esto, o por supuesto que os estoy contando, sirve para nuestra inteligencia artificial, pero sirve para cualquier otra inteligencia artificial. Tengo que decirle a la IA cómo quiero que actúe.
¿Quién es la IA? Tengo que darle el rol. Por ejemplo, aquí pues le he dicho que actúe como un experto en mercantil. Tengo que darle un contexto. La IA, ya os digo, o sea, no nos lee la mente. Tengo que describir la situación, los hechos, las partes involucradas, las acciones, las fechas relevantes, la jurisdicción incluso, ¿vale? Tengo que darle un contexto para que me dé la respuesta, porque todo esto lo hago para que me dé la respuesta de lo que yo estoy buscando. Tengo que darle una instrucción clara, tengo que ser claro, específico, tengo que indicarle la tarea claramente, qué es lo que tiene que hacer. Fijaros, esto generalmente en las genéricas suele hacerse de una manera de formato de preguntas y respuestas. Cuando entráis en un ChatGPT o en un Gemini, os va preguntando: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Porque intenta que le especifiques, que le des la instrucción y la tarea de una manera, siguiendo una especie de lenguaje, de charla entre la inteligencia artificial y tú. En Elena ya veréis que no nos hace falta porque sabe ya lo que muchos de estos métodos, de estas partes de este método, ya lo tiene incorporado Elena. Ahora os lo enseñaré. ¿Y qué formato de salida? Tengo que decirle, pues, ¿qué quiero que me des? Una tabla, quiero que me redactes una cláusula, quiero que me hagas un resumen, quiero que me cites jurisprudencia relevante. Bueno, eso estaría más en la instrucción, ¿vale? Entonces, con este método, ya os digo que como se os va a dar el PowerPoint, este método luego lo vais a poder coger y exportarlo a vuestro ordenador para utilizarlo. Con este método podéis elaborar prompts súper avanzados para todo tipo de inteligencia artificial. Acordaros, R, C y F. Fijaros, y aquí os he puesto cómo Elena incorpora este método en su uso. El rol ya lo trae Elena, se lo hemos dicho, que actúe como un abogado. Fijaros, por eso os digo que Elena os va a servir para agilizar muchísimo vuestro trabajo diario, porque es que si os parece muy complicado hacer este tipo de prompts, es que Elena los lleva casi incorporados. Ahora veremos que hay casos en que sí y en que yo voy a poder además interactuar con ella, pero el rol de actúa como un abogado, Elena lo trae incorporado. El contexto, bueno, pues yo le voy a poder decir a Elena los hechos y Elena me va a dar unas alternativas. Me voy a dar el contexto y Elena me da una serie de alternativas en las que me va a refinar ese prompt inicial que yo le he puesto y yo voy a poder elegir, ¿vale? Y además, fijaros, en ese contexto es donde yo le introduzco documentos. Le puedo introducir documentos propios sin preocuparme porque Elena le quita anonimiza los datos sensibles. La instrucción, bueno, puedo darle yo la instrucción o puedo utilizar una de las que ya tiene incorporadas, porque ahora, si habéis estado en las anteriores webinars, pues seguramente Miguel, Julián y el resto de mis compañeros os han enseñado todas las soluciones predefinidas, todas las instrucciones que ya tiene, pero también posiblemente pueda darle la instrucción e incluso utilizando una de sus instrucciones predefinidas, luego yo voy a poder jugar con los prompts y darle más instrucciones. ¿Y qué formato quiero que me dé de respuesta? Pues puedo decírselo yo a Elena o puede que Elena me lo haga ya directamente. Así que fijaros lo útil que es nuestra inteligencia artificial, que ya os la damos con esos prompts avanzados pensados de origen. Pero es que tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial, aún así, tanto Elena, que seguramente en lo que le pidamos nos va a dar un resultado perfecto en la primera, es un proceso iterativo el que tenemos que tener con las inteligencias artificiales. Tenemos que ir refinando el rol que le queremos asignar, porque a lo mejor le quiero dar un rol más específico de abogado especializado en seguros o abogado especializado en responsabilidad civil. Le doy el rol, ¿vale?
tengo que aumentar a lo mejor el nivel de detalle porque no me da el resultado. Estoy buscando a lo mejor algo muy, muy concreto y de primera el prompt que le he puesto, la instrucción que le he puesto, no me da ese nivel de detalle, pues tendré que ir refinando también ese nivel de detalle. Tengo que darle formato de salida porque es que eso sí que es la gran ayuda, porque es que si yo le digo lo que quiero que me dé de formato de salida, posiblemente me ahorre el 50% del trabajo. Ya os digo, como siempre, vamos a tener que revisar posteriormente, ¿eh? Incluye el contexto normativo. Dile que quieres que te busque dentro de la ley de contrato de seguro o dentro del Código Civil. Detalla bien en qué contexto normativo quieres que te conteste, porque la IA necesita saber en qué jurisdicción vamos a estar buscando, qué norma quieres que aplique. Muchas veces Elena nos lo va a dar ya hecho, pero si queremos que sea muy, muy, muy ajustado, eso tenemos que decir nosotros. O qué tipo de empresa está involucrada, o cuáles son los objetivos estratégicos del negocio, ¿vale? Y cuando incluso, claro, o sea, estamos en el inicio de una herramienta nueva, puede cometer errores, o yo puedo cometer errores cuando le estoy dando el prompt, con lo cual retroalimenta a la inteligencia artificial con esos errores porque va a servirla para mejorar. Y como siempre, lo que os digo, siempre con el uso de la inteligencia artificial, yo siempre digo que por favor, supervisión obligatoria. Esto que tenéis que meterlo como una nota de seguridad, ¿vale? Establecer flujos donde la IA os genera la primera versión, pero siempre tiene que haber un equipo legal detrás que firme la decisión final, ¿vale? Cuidado, porque es que si estamos en contratos de alto valor económico, queremos aportar un informe con documentación sobre un cumplimiento regulatorio o unas opiniones legales estratégicas, tenemos que evaluar lo que nos dice la inteligencia artificial. Ir ajustando los pros según sea necesario, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre con una revisión posterior de el abogado. Porque si nos puede pasar, hay una sentencia muy conocida del abogado que presentó la demanda sin revisar la jurisprudencia y le han puesto una multita de 400 euros que le pilló el juez. Así que, hombre, tampoco hay que tener un poco de cuidado. Y lo que os decía, construiros, ya veréis que Elena nos permite crear carpetas propias. Si no, en la red del despacho podéis crear un repositorio de prompts porque os va a servir para para dar consistencia a vuestras respuestas, tener unos resultados uniformes en todo el despacho. Además, vais a poder tener capacidad para abordar proyectos masivos gracias a tener esos prompts, porque vais a acelerar el trabajo del despacho a unas velocidades importantes. Y además os va a servir para que cuando se incorporen nuevos miembros, sea mucho más fácil que se adapten al sistema del despacho. O sea que fijaros todas las ventajas que os puede dar tener esa carpeta con vuestros prompts prefabricados y que podéis usar todos en el despacho. Elena ya nos da este repositorio con sus soluciones. Si no nos da tiempo hoy a ver todas, hay muchos vídeos. Tenéis en Aula Jurídica unos cuantos vídeos en el que mis compañeros os han explicado muchas de las soluciones de Elena. Pero hoy vamos a intentar ver alguno de ellos. Fijaros. ¿Veis? ¿Os acordáis del método que os he dicho antes que tienen los pros avanzados? Pues Elena los trae incorporados en todas estas soluciones. Fijaros, en estas os trae ya incorporado el rol, el contexto, la instrucción y el formato de respuesta. Os basta con añadir un documento y escogiendo una de estas funcionalidades que tiene Elena, que las hemos llamado soluciones, en realidad son avanzados, os va a analizar la contestación de una demanda.
os va a analizar un contrato, fijaros, y aquí, ¿veis? Como ya le hemos dado el rol que tiene de abogado y le he dicho que me revise los argumentos y la estrategia de defensa. Le puedo decir que me compare documentos, pero esto no me hace falta, ya aquí no me va a hacer falta ponerle de actúa como un abogado, porque ya viene incorporado directamente. Estas son las funcionalidades de Elena que os digo que vienen ya con el PRON avanzado incluido. Pero también tengo otras funcionalidades, fijaros, en las que Elena ya me da el rol, me da la instrucción, viene incluido el rol, la instrucción y el formato de salida, pero yo voy a poder incluirle el contexto e incluso afinar la instrucción, incluso también hasta podría matizar el rol, ¿vale? Y aquí os pongo, son muchas, son un montón, fijaros. Tenemos la redacción de un anuncio de recurso de suplicación, que me redacte un contrato. Entonces aquí sí yo a lo mejor puedo jugar un poco más con el contexto, con la instrucción, porque que a lo mejor el rol le puedo decir, actúa como si fueras un abogado especialista en seguros y redáctame una póliza de seguro de defensa jurídica, por ejemplo, ¿vale? Ahora veremos ejemplos, ¿vale? Primero vamos a ver, quiero que entendáis bien cómo funciona la inteligencia artificial, porque cuando tenemos una herramienta y sabemos cómo funciona y sabemos cómo darle las instrucciones, vamos a ir mucho más rápido y vamos a ser mucho más efectivos. No solo en estas funcionalidades tenemos este rol más instrucción más formato, también tenemos en la consulta jurídica, en el MAX, todo esto vamos a poder incluyendo el contexto y afinando la instrucción. Fijaros, aquí os he puesto un ejemplo de un caso en el que yo le voy a dar el contexto, porque ya sé a Elena, ya sé que actúa como un abogado, y le voy a dar el contexto y le voy a dar la instrucción. Y entonces le voy a decir, es el caso de una, aquí tenéis el prompt que yo luego lo vamos a ver, ¿eh? Luego se lo vamos a poner a Elena directamente para que lo veáis. Pero aquí es que quiero que veáis cómo se estructuran los prompts y cómo aplicarlos a la práctica, ¿vale? Entonces yo aquí lo que quiero es que me valore una cobertura, si me rechazan en base a qué me puede rechazar, porque me rechazan, qué jurisprudencia, la jurisprudencia y las vías de reclamación en caso de que me rechace. Incluso le puedo decir si hay cláusulas limitativas, fijaros. Eso sí, bueno, insisto, le estoy dando de base la normativa que tiene que aplicar. La distribución de culpas, si podría, como estoy en caso de unas filtraciones, si podría repetir frente a la comunidad, si necesito prueba pericial y la carga de la prueba. Ahora veréis lo que nos contesta Elena, pero para que yo os recomiendo que antes de tirarnos a la piscina, muchas veces nos ponemos primero, podéis jugar con la inteligencia artificial, divertiros un rato y tal, pero cuando vayáis a hacer un trabajo más profundo, que utilicéis este método en una página de Word, penséis cómo hacer la pregunta y la escribáis en Word y luego ya se la ponéis a la inteligencia artificial, porque os va a dar muchísima más, va a afinar mucho más y no vais a tener que estar, pues me falta, no le he puesto no sé qué, pues venga, vais a ser mucho más productivos, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo en el que ya tengo el rol y el formato de salida, y la instrucción también viene dada, pero yo se la puedo afinar en Elena. También podemos utilizar los prompts libres. Yo puedo darle a Elena el rol, el contexto, la instrucción y el formato de respuesta, que Elena también me lo va a coger. Aquí fijaros, este es la caja de texto. ¿Veis? Elena, ¿en qué te ayudo? Pues yo, en vez de empezar y decir, hola, buenos días, quiero que me hagas un contrato, pues me lo he pensado antes, he hecho el prompt en Word y se lo voy a pegar directamente. Aquí lo tenéis, ¿veis? Yo me he ido a Word y he dicho, ¿qué rol quiero que tenga? Abogado especialista en seguros, por ejemplo. ¿Qué contexto
quiero? Pues, por ejemplo, en este caso, voy a analizar una póliza. Y entonces quiero saber si la póliza o el contrato es ambiguo o es insuficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué instrucción le voy a dar? Le voy a dar? Pues que analice el contrato, que encuentre desequilibrios, conflictos, ambigüedades. Y fijaros aquí ya el formato de salida que le estoy dando tan exacto, porque aquí os he puesto informe estructurado en secciones, pero si veis en el PRON, le he dicho que me devuelva un informe estructurado en 6 secciones y cada una de ellas sobre un punto específico. Fijaros, ¿eh? Pues esto ahora lo veréis que Elena lo hace. Otro PRON, libre avanzado, pues en vez de cambio de rol, y en vez de ser abogado, pues ahora soy mediador de seguros o corredor. Y lo que tengo delante es un cliente que quiere, pues eso, que tiene una póliza, no entiende lo que le está lo que pone en la póliza y yo le digo a la inteligencia artificial que me dé una explicación sencilla para que el cliente lo entienda. Entro yo, venga, entro yo y voy a contaros, voy a seguir contándoos un poco y vamos a aplicar desde el punto de vista práctico, lo que nos ha dicho Marta, que nos lo ha explicado, yo creo que con una claridad manifiesta. Y vamos a hacer un RCIF, pero vamos a hacer un RCIF en directo. Vamos a jugárnosla y vamos a hacer un RCIF en directo. ¿Me podéis confirmar, por favor, que se está viendo nuestra Elena en Se ve directo? perfectamente, Miguel. Vale, pues vamos a hacer todo lo que nos ha explicado Marta y lo vamos a hacer en directo y lo vamos a hacer con un caso real centrado en responsabilidad civil. Mirad, he cogido, ¿vale? Una sentencia de responsabilidad civil, ¿vale? Que tengo aquí, que la voy a poner ahora mismo. Y en esa sentencia de responsabilidad civil, en este caso es una sentencia por mala praxis dental, ¿vale? Bueno, vamos a entrar otra vez, que me está pidiendo entrar otra vez. Bueno, vamos a entrar otra vez, vamos a asociarle esta sentencia de mala praxis dental. Fijaros que nuestra utilidad nos permite, como muy bien nos ha contado Marta, asociarle el documento. Ahora mismo se está asociando esta sentencia sobre mala praxis dental. Os lo voy a contar muy rápido. Es un conocido centro médico cuyo nombre no diré, en el cual ha habido una mala praxis dental en cuanto a la práctica de una endodoncia. Nos han dictado la sentencia y vamos a hacer una prueba para recurrirla en apelación. Como muy bien os ha contado Marta, nosotros ya hemos preparado un PRON o una utilidad o como nosotros le llamamos, ¿no? Dentro de estas categorías que tenemos, ¿vale? Pues hemos preparado ya uno para redactar un recurso de apelación civil. Bueno, pues vamos a pedirle que nos redacte ese recurso de apelación civil contra esa sentencia, repito, de mala praxis dental. Y vamos a hacer lo que ha hecho Marta, lo que ha dicho Marta. Le vamos a dar el rol, le vamos a dar el contexto, le vamos a dar las instrucciones y le vamos a decir que nos saque el resultado. Bueno, voy a utilizar en este caso el micrófono, ¿vale? Voy a utilizar el micrófono, no voy a decir lo de rol y tal para no quedar y tal, pero lo vais a entender enseguida. Soy el abogado de la sociedad médica. Quiero que me recurras en apelación, teniendo en cuenta, primero, que la sociedad médica estuvo en rebeldía. Segundo, que el paciente incumplió las instrucciones de los médicos y acudió a otro centro. Quiero que me invoques que hubo error en la valoración de la prueba. Y quiero además que digas que el daño moral no procedía, tal y como señala la sentencia. Y encima, quiero que tengas en cuenta que la demanda es del año 2020. Como podéis ver, bueno, instrucciones le he dado, de todo tipo de instrucciones, ¿no? Bueno, aquí la tenemos y va a empezar a prepararnos ese recurso de apelación. Fijaros que nuestro sistema te da 3 opciones. Este es el original, pero a veces el sistema te propone otras soluciones que él considera que son más completas o que pueden ser más adecuadas, ¿no? Bueno, vamos a respetar el original.
Fijaros que mientras está esperando, para aquellos que no conozcáis la Elena de Sepin, nos está incorporando pues una especie de poema personalizado, adaptado encima a la situación concreta, que la verdad es que nuestro equipo de IT pues le ha dado vueltas a la cabeza y siempre lo hemos defendido porque es muy entretenido, ¿no? Entonces, al final, mientras esperamos, él nos genera este poema y nos va a redactar el recurso de apelación. Fijaros también, deciros que, como muy bien nos ha dicho Marta, nosotros no somos una simple inteligencia artificial, somos una inteligencia jurídica y vamos más allá. Es una inteligencia jurídica que se nutre de 40 años de trabajo que lleva nuestra editorial y por lo tanto nuestros resultados creemos sinceramente que son diferentes al resto de la competencia porque incorporan un pozo de 40 años de trabajo y además están amparados por toda la base de datos de SEPIN. Fijaros que nos está redactando el recurso de apelación contra la sentencia sobre responsabilidad por mala praxis sanitaria. Y fijaros qué listo es que, como le he dicho que como la sentencia es del año 2020, ya os llamo la atención sobre una cosa. Mirad cómo está incorporando, está pensando, está todavía preparándolo, cómo nos está redactando y nos va a incorporar todos los datos, ¿vale? Y ya directamente, porque para eso nos hemos reunido el Departamento Jurídico Procesal con nuestro Departamento de IT, está detectando que al ser del año 2020, el recurso se interpone ante el juzgado de abajo, no ante la audiencia. Eso sería si fueran posterior al 20 de marzo de 2024. Pues el sistema lo detecta. ¿Y por qué lo detecta? Porque nuestra inteligencia jurídica tiene un equipo de derecho detrás. Un equipo que se reúne con los informáticos y que le da instrucciones concretas porque queremos que esa sea la diferencia con otras editoriales. Por eso, nuestro recurso de apelación del 2020 va perfectamente dirigido al antiguo juzgado actual tribunal de instancia. Si hubiera sido posterior al 2024, se hubiera dirigido directamente a la audiencia provincial. Con lo cual, fijaros qué detalle, ¿no? Mirar cómo nos ha incorporado los presupuestos. Es decir, la sentencia, nos ha incorporado la sentencia con la fecha que se ha dictado, nos ha incorporado perfectamente todos los presupuestos generales de un recurso de apelación. El plazo, la recurribilidad de la sentencia, la estimación de la demanda, porque se ha estimado, nos cumple con el depósito y fijaros cómo se ha ajustado a lo que le hemos dicho, ¿no? En primer lugar, tiene en cuenta lo que le he dicho yo, que soy la sociedad dentista, estaba en rebeldía. En segundo lugar, que el cliente ha incumplido las instrucciones médicas, todo lo que le he dicho, y por lo tanto me está incorporando incluso jurisprudencia sobre la relación causal y el incumplimiento por parte del paciente. Bueno, volvemos aquí. Además, me está incorporando los errores en la valoración de la prueba, que es uno de los motivos que le he alegado. Además, fijaros, como le he dicho que no procedía la indemnización por daño moral, me dice que no se dan las circunstancias del daño moral. Y además me incorpora doctrina sobre el daño moral. Y encima, en el suplico, pues está perfectamente adaptado porque es un súplico doble. Primero va dirigido al tribunal de instancia y en segundo lugar a la audiencia provincial, con todos los otros sís esenciales de un recurso de apelación civil, como por ejemplo el traslado de copias, que sabéis que es causa de inadmisión. Es decir, nuestra inteligencia tiene en cuenta todas las exigencias de un recurso de apelación en función de la fecha, en función de las instrucciones que le hemos dado. Y por cerrar, y ahora enseguida te devuelvo la palabra, Marta, fijaros la peculiaridad, que este es el gran punto de SEPIN, y yo creo que es la gran diferencia. Mirad, si yo le doy aquí y pincho sobre la sentencia, me abre nuestro Cronus. Es decir, esto tiene el soporte por detrás de toda la base de datos de jurídica de SEPIN, y por lo tanto me abre una sentencia que realmente existe, es decir, la posibilidad de invención no existe. Por ejemplo, me acaba de abrir una sentencia sobre error en la valoración de la prueba. O si, por ejemplo, quiero ver un artículo, por ejemplo, la rebeldía, pues le doy aquí al artículo de rebeldía, me va a abrir toda la base de datos de SEPIN y fijaros cómo está interrelacionada la inteligencia jurídica con toda la base, con todo nuestro Cronus. Vamos a poder pinchar aquí y vamos a ver toda la jurisprudencia que hay sobre posibilidad de aportar escritos en apelación. Los formularios de SEPIN, la doctrina, es decir, las posibilidades que tenemos son brutales. Por ejemplo, en rebeldía, ¿no? Pues si le doy aquí, me va a sacar la jurisprudencia, para que lo veáis, sobre la rebeldía procesal, ¿vale? Entonces pincharemos aquí y me va a completar con jurisprudencia, como lo podéis ver, sobre rebeldía. Y además fijaros la fecha de 2025, si ha ido del Supremo, es decir, incorpora datos, yo creo que son los que necesitamos todos los abogados. En definitiva, ya me callo, yo creo que nuestra inteligencia tiene
ventajas respecto de otras inteligencias, tanto generales como otras inteligencias del sector. Y la gran ventaja, vamos a ser claros, es que detrás de toda nuestra inteligencia hay 40 años de trabajo y hay todo un equipo jurídico detrás con toda una base de datos de ese PIN que respalda lo que decimos. Con lo cual, estamos muy contentos. Marta, perdona que te haya quitado la palabra, pero como justo se ha ido un poco la conexión para que tú puedas volver. Nada, Miguel, te agradezco. ¿Veis cómo el ejemplo práctico que os ha puesto Miguel ha actuado con el PRON avanzado que os estaba contando? Porque le ha dado el rol, le ha dado el contexto, le ha dado las instrucciones y le ha dado todo y el formato de salida viene ya implícito porque lo que le ha pedido es un tipo de escrito determinado. Pero fijaros cómo nuestra inteligencia artificial es que cumple esos PRON avanzados, no le hace falta. En muchos casos que nosotros le demos, le definamos todo esto que os he dicho. Por eso os he enseñado esas funcionalidades y Miguel os ha explicado una de una manera muy, muy práctica. Voy a ver si esta vez no me escapo y consigo compartir a Elena. Vale, yo creo que ya ahí estáis ya viendo a Elena. Vale, fijaros, yo voy a coger una de los PRON avanzados que os decía. Por ejemplo, mirad, voy a comparar dos y entonces tengo por aquí guardado, a ver si, dos pólizas de seguros, por ejemplo. Vamos a ver. Y voy a coger una póliza y ahí está subiendo y voy a coger otra póliza. ¿Vale? Fijaros que esta es la que os decía que Elena ya viene incorporado el PRON avanzado, no me hace falta meterle ninguna instrucción y voy a decirle a Elena que me compare estos dos documentos. Entonces Elena, como veis, pues ya empieza a pensar. Fijaros la rapidez con la que me está dando la respuesta. Bueno, la respuesta nos saca el verso como os ha contado Miguel, este versito inicial, y como bien os ha explicado Miguel, cuál es la gran ventaja de nuestra inteligencia artificial, pues que detrás está nuestra base de datos y otra de las funcionalidades que os he contado antes que podéis ir haciendo. Fijaros, yo aquí me he creado todas estas carpetas y lo que os decía, para haceros un repositorio propio de PRONs, podéis crearos una carpeta y ahí vais metiendo todos los PRON y entonces mañana cuando tengáis que entrar a utilizar la inteligencia artificial, pues aquí tenéis ya los PRONs guardados y podéis copiarlos. Fijaros, lo poquito, es que fijaros la rapidez de Elena, o sea, ya me he hecho una comparativa. Uy, yo no quería deciros se me ha olvidado quitar los nombres de las, bueno, no se me ha olvidado, ¿para qué? Fijaros, ya me he hecho una comparativa entre la póliza de mutua madrileña y la póliza del hogar de Santa Lucía. Es que Elena no solo nos sirve para nuestro despacho, es que nos puede servir para la vida diaria, porque aquí estoy comparando dos seguros del hogar y oye, pues le puedo decir que aquí, ¿veis? Me está sacando las modalidades de seguro, las coberturas, las exclusiones, los procedimientos que voy a tener que seguir en caso de siniestro, todas las coberturas que va teniendo, ¿vale? No solo en este formato, fijaros, me lo saca en resumen comparativo entre dos tablas y me ha dicho lo que va teniendo cada una de las pólizas, fijaros. Pero es que yo aquí además puedo coger y jugar y a continuación decirle, por ejemplo, lo que os decía, que me haga solo una comparativa entre una cláusula determinada, ¿vale? Entonces le voy a decir, por ejemplo, la tengo ya preparada la redacción, lo que os decía, yo para agilizar el trabajo, pues los tengo ya preparados. Y en este caso, quiero que me analices. Ya le he dado el contexto, porque el contexto, vamos, que tiene las dos pólizas. Ahora quiero que me analice la cobertura de daños por agua en ambos documentos y me diga cuál es más restrictiva, si tiene defectos y que me lo entregue en una tabla final con una interpretación favorable, desfavorable y el riesgo asociado. Además, que me dé la normativa aplicable, jurisprudencia relevante e implicaciones prácticas que puedo tener para defender un rechazo de cobertura por la aseguradora, por ejemplo. Entonces le digo que, fijaros, no me he ido a un nuevo chat aquí, utilizando lo que os decía, la estructura del PRON avanzado,
como ya tengo el rol, no me hace falta dárselo, le estoy dando el contexto y le estoy dando la instrucción y le estoy dando el formato final. Pues fijaros, aquí está. Tal, mira, pues resulta que no me ha hecho lo que os decía, que incluso los errores de la IA sirven para aprender. Pues resulta que aquí no me ha cogido exactamente lo que yo quería, entonces a lo mejor es que tengo que reformularle la pregunta o tengo que retroalimentar. Entonces aquí le tengo que decir, por ejemplo, limítate a analizar la cobertura por agua, la cobertura de daños por agua. Sabéis que también tenemos la funcionalidad de dictar, ¿vale? Este micrófono de aquí sirve para dictar directamente a la IA. Vamos a ver, sí, esta vez sí me hace, sí, esta vez sí que la petición, porque aquí, pues, no sé si yo se lo he metido mal Mientras pero bueno, que es contesta, que, Marta, dime. perdona que te corte mientras contesta, bueno, aclarar, ¿no? Que ahora nosotros estamos comparando 2 pólizas, pero que igualmente podríamos comparar 3 o 4 o las que necesitamos, que podemos subir los documentos, pedirle que los compare, que eso muchas veces nos lo preguntan los usuarios. No hay límite porque claro, por ejemplo, ahora vamos a ver otro Miguel ya os ha enseñado cómo hacer un recurso, pero a lo mejor ahora uno de los ejemplos, si me da tiempo, bueno, es, por ejemplo, una demanda, subirle 2 o 3 demandas y decirle que me analice las demandas y que me las corrija, ¿vale? Me ha hecho un informe, vale, bueno, vamos a ver. Pues hoy Elena lo que quiere es hacerme informes sobre las comparativas. Bueno, seguiría jugando hasta que le diera hasta que De todas Elena... formas, Marta, de todas formas lo está respondiendo. Si resubes un poquito, te compara ambas Sí, pólizas en daños perdonad, que por aquí agua. está, fijaros, sí, Ahí está va. haciendo cobertura, perdonad, que es que yo ya me estoy pensando en la siguiente. Fijaros que sí, me está haciendo el alcance material de la cobertura de daño por agua entre los dos. Me está diciendo, fijaros que aquí ya por fin sí, se ha ido solo a y me ha hecho un informe detallado de la cobertura de daños por agua, ¿vale? Y fijaros, es que me está dando los supuestos, la tabla interpretativa que yo le he pedido, ¿eh? A ver. Sí, con todas las posibilidades de Todas las daño por agua, ¿no? posibilidades, Filtraciones, roturas, todo, es decir. todo. Fijaros, entonces, otro de los ejemplos que os quería poner que nos puede servir esto, ya os lo he dicho, es con una funcionalidad y a partir de la funcionalidad yo ya juego para darle el contexto y la salida, ¿vale? Podríamos darle mucho más, pero veo que me queda muy poquito tiempo, entonces, por ejemplo, mirar, aquí os tengo ya preparados cosas que yo le he subido ya a Elena para que veáis, para que seamos más rápidos y veáis cómo funciona. Es que aquí le he subido una oferta motivada y le he dicho si eres capaz de hacerme el cálculo de los intereses, teniendo en cuenta que la oferta motivada pues, tiene las fechas, todo, ¿vale? Que a 25 de marzo la aseguradora no ha pagado ni consignado, incluyendo y que me incluyas una advertencia sobre la interpretación judicial variable y un resumen de riesgos de error en los intereses. Fijaros, es que me ha hecho el cálculo sobre la oferta motivada. Me ha dicho de un accidente de circulación, tomando como fecha inicial, como fecha final la que yo le he indicado, como el accidente que en la oferta viene la fecha del accidente y todo. Fijaros, es que me lo ha hecho. Me ha cogido el marco, me está diciendo cómo se aplica, me está determinando la fecha de inicio para el cálculo de los intereses y me los está, mirad, aquí, me los está dando. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo se hace? Y fijaros, es que me ha hecho el cálculo de intereses directamente y además me va analizando si la oferta es adecuada, qué incidencias la falta de pago y la falta de consignación por la aseguradora. Si yo quisiera que en vez de darme a lo mejor esta contestación tan larga, me la diera más corta, tendría que darle el formato de salida, porque fijaros que aquí yo no le da mucho formato de salida, con lo cual podría incluso darle un formato de salida. O, por ejemplo, en este caso, le he subido un atestado y le he dicho que me redacte un dictamen sobre si hay ocurrencia de culpas en el atestado que le he subido, que me incluya una valoración de la culpa, que me dé la relación de causalidad, qué impacto
tiene la cuantificación de daños esa concurrencia de culpas que me ha establecido. Incluso sí podría ser que participe el consorcio en este caso, porque fijaros cómo me la ha leído y me dice de qué va. Que ha habido, era un atestado, un accidente entre un turismo y un patinete. Pues aquí me lo ha dicho, concurrencia de culpas en accidente de tráfico, colisión frontolateral entre turismo y vehículo de movilidad personal, ¿vale? Y aquí me saca el informe. Yo quiero, Marta, por una cosa que Dime. nos preguntan muchas veces y que los asistentes lo tengan claro, es un poco la tranquilidad que nos da nuestro sistema, que es el siguiente. Mirad que Marta ha sumado un atestado, ¿no? Mm. O antes ha sumado dos pólizas de seguros, ¿no? Fijaros. Esos documentos, como nos preocupan muchísimo la protección de datos, y lo estamos contando en todas las charlas, esos documentos no se quedan en nuestro sistema. Es decir, si Marta mañana vuelve a entrar y hacer esa consulta y quiere hacer la misma consulta con esas mismas pólizas, tiene que volver a juntar esos documentos, porque por protección de datos no queremos que los documentos, le hemos dado una prioridad absoluta a que esos documentos no se quede el rastro y no se quede ahí. Con lo cual, es una de nuestras preocupaciones y por eso precisamente, para que otro asistente, otra persona no pueda ver esa póliza, nunca va a poder verla, ¿ve? Porque, insisto, mañana, si Marta quiere hacer ese mismo cálculo que ha hecho antes de pólizas, o si quiere volver a calcular el tema del atestado, el documento ya no va a estar, con lo cual, y le hemos dado mucha prioridad a eso, ¿no? Es un tema que nos preocupaba mucho, nos lo preguntáis siempre en las charlas, y la verdad es que nuestro departamento de IT pues se ha preocupado, ¿no? Hemos potenciado la seguridad y la protección de datos. Sí, efectivamente. Y fijaros lo que os ha dicho Miguel, que detrás tenemos todos los enlaces a la base de datos de SEPIN, y eso es lo que da realmente que las contestaciones de Elena tengan una precisión y una veracidad legal. Más ejemplos, que solo quedan 10 minutos. Fijaros, pues por ejemplo, yo lo que decíamos, le puedo subir, aquí le he subido una demanda, un formulario, pero le podría subir 2 o 3. Y entonces, en este caso, fijaros, yo le he dado un rol y le he dicho que actúe como un redactor jurídico experto en procesal español. Y que me dé porque esta era una demanda que tenía antigua y no la he adaptado a la ley orgánica 1/2025. Le doy el contexto, lo de la instrucción, y me dice y le digo qué partes, que me dé solo las partes del escrito, que me dé solo las partes del escrito que están mal y que tengo que corregir. Y fijaros, es que me lo clava, me va diciendo qué es lo que qué partes del escrito tengo que corregir, de la demanda tengo que corregir, ¿vale? Fijaros, me dice, bueno, solo tengo Sí, que... las cuatro cosas importantísimas, ¿no? 4 cosas Sustituye juzgado importantes. por tribunal, añade el Claro. más, adapta las costas y encima incorpora el índice documental electrónico, ¿no? O sea, está fantástico. Sí, sí, no lo había visto, Marta, me encanta. Vale, fijaros, es que no solo le puedo decir que me haga la demanda, es que puedo coger las que ya tengo y que me las mejores. Y fijaros, esto ya son 2 cosas que se me han ocurrido que yo creo que le he dicho que me haga un guión para negociar entre el asegurado y el perito, porque el perito me ha dado una valoración que a mí no me gusta, ¿vale? Es para solicitar, fijaros, en un incendio, y quiero que me dé la negociación que voy a tener que hacer con el perito para mejorar los daños materiales, el lucro cesante. Quiero que me incluya todo eso, y es que le he dado además la norma en la que me estoy moviendo, en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguros, fijaros, ¿ve? Y me va diciendo qué es lo que voy a tener que negociar. Fijaros, no le he dado el formato aquí para que veáis que yo misma puedo cometer errores, pero no le he dado el formato de salida. Entonces, ahora lo que quiero es que el formato de salida sea pues un bullet con objetivos o cierres, un diálogo, ¿vale? Y entonces aquí me la he vuelto a realizar. Y veis lo que os decía, que es que tenéis que ir afinando, al final os clava lo que queréis. Y entonces aquí me va a decir la reunión y me va diciendo lo que tiene que hacer el asegurado, lo que va a decir el perito de la aseguradora, la propuesta de negociación que van a tener ambas partes, qué tiene que solicitar el abogado y cómo voy a llegar a poder cerrar este proceso bilateral. ¿Veis? Todo esto, incluso aquí tengo otro en el que, una negociación para incrementar, vamos a ver,
para incrementar, es más o menos lo mismo que le he puesto antes, o incluso le puedo decir que me realice una serie de estrategias jurídicas para fijaros, esto ya es de un tecnicismo muy elevado, o sea, fijaros que es que le estoy pidiendo que me dé estrategias jurídicas para modular la aplicación del infraseguro. Esto ya es que tiene que tener detrás una consistencia jurídica y una información jurídica de muy alto nivel para saber de qué estamos hablando. Y aquí me lo da. Primera estrategia, discutir, fijaros, el valor real, el valor de nuevo. Fijaros, o sea, es que esto ya es para un nivel técnico muy, muy, muy avanzado, como os decía. ¿Cuál más se me ocurre así? Pues quiero realizar, le puedo pedir que me realice, que me elabore un escrito de un burofax, incluyendo la indemnización incluyendo los intereses moratorios. Fijaros, es que, es que nos ayuda a hacer tantas cosas. Ya os ha enseñado Miguel, pues toda la parte que es un poco más procesal, y yo me he querido remitir un poco más al tema más al tema de seguros y responsabilidad civil preprocesal, digamos, ¿vale? Pero Fíjate, Marta, que mientras tú estabas trabajando, yo estaba trabajando y estaba mirando y le he hecho una pregunta, ¿no? Una pregunta del millón que, como bien sabes, sí, nos ha tenido locos a todos durante este tiempo, ¿no? Y mientras tú estabas trabajando, yo le he preguntado directamente, ¿no? Si el mecanismo del artículo 7, el texto refundido de la Ley de Circulación y Vehículos de Motor, equivale a un más, ¿no? Y fijaros, ¿no? En principio, cómo lo cita, ¿no? Es impresionante, ¿no? Que el artículo 7 efectivamente no es un más propiamente dicho, pero fijaros la respuesta que nos da, ¿no? Porque nos incorpora no solamente las últimas reformas, la ley 1/2025, sino también ya nos mete la ley 5/2025 y nos pone la última doctrina ya con jurisprudencia y todo absolutamente actualizado sobre la validez de la oferta, ¿no? Como más o el carácter alternativo al más. Es decir, es impresionante, ¿no? Con la doctrina de Cepín, con la última doctrina, con todo, ¿no? Es decir, y nos especifica, ¿no? Que el mecanismo del artículo 7 no es un más típico, ¿vale? Pero puede servir como el más, ¿no? Y se incorpora los últimos acuerdos de juntas de jueces, toda la doctrina, la jurisprudencia, es decir, es impresionante, ¿no? Nosotros, y esto que lo permite, ¿no? Pues lo permite, pues tu top DRC de tráfico que está detrás, toda tu base de datos que está detrás y que enriquece constantemente con doctrina, con la última jurisprudencia, y yo creo que ese es un punto que cualquiera de los asistentes lo tiene que valorar, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? pues efectivamente, Miguel, yo es lo que quería acercaros, es que Elena nos sirve tanto para nuestro trabajo ante juzgados como para nuestro trabajo en el despacho, para que tengáis en cuenta que la inteligencia artificial no tiene límite, que vamos a poder utilizarla en muchísimas funciones para nuestro día a día, para nuestro asesoramiento personal, asesoramiento delante del cliente, para nuestro trabajo procesal, para reuniones, organización, bueno, negociaciones, etcétera, etcétera. Y que Elena, como veis, está preparada y funciona perfectamente en todos los casos que le hemos ido planteando. Yo Y también por cerrar un poco todas las funcionalidades que tiene, ¿no? Que como muy bien os ha dicho Marta, ¿no? Lo hemos dividido en categorías, ¿no? En documentos, en redacción, en análisis, en consulta, ¿no? Nosotros le hemos prestado una especial atención a las diferentes jurisdicciones, es decir, los distintos departamentos, porque no es lo mismo, ¿no? Los recursos civiles, penales, contenciosos, sociales, ¿no? Y cada uno de ellos, fruto de esa especialización de ese PIN, está adaptado a esas peculiaridades, ¿no? Pero hay otras funcionalidades muy interesantes, Marta, que no nos da tiempo a exponerlas todas, pero podemos transcribir una vista
y en breves minutos nos transcribe una vista con los papeles. Imaginaros el tiempo que nos ahorra esto para trabajar. Nos anonimiza cualquier tipo de documentos. Nos puede hacer verdaderas maravillas, ¿no? Podemos, aparte de las comparativas que os ha enseñado Marta, podemos hacer funcionalidades el día a día del despacho, ¿no? Y eso yo creo que nos va a ahorrar un trabajo esencial, ¿no? Por lo tanto, no nos da tiempo a explicaroslas todas porque es imposible, ¿no? Las miles de opciones que tenemos, pero sí os queremos animar a que las probéis, ¿no? Porque estamos muy, muy, muy contentos con ellas. Sí. Antes de terminar, chicos, si nos importa, al igual que en los otros webinars que hemos tenido, nos preguntan por el tema de, bueno, de Cataluña, ¿no? Siempre sale esta duda, lo cual es lógico y normal. Bueno, contarlo vosotros si queréis. Nosotros, hago una breve introducción, contamos con la materia de propiedad horizontal Cataluña. Evidentemente, en la base de datos pues está el Código Civil catalán. En el momento que tú te diriges a Elena en catalán, ella te va a contestar en castellano y en catalán, también en otros idiomas. Y sobre todo, lo más importante, ¿no, Miguel, Marta, es que se basa en la legislación de allí. En el momento que ella detecta que tu pregunta está relacionada pues, con alguna provincia o localidad de allí, ella ya enlaza Yo creo que es muy perfectamente. importante, Jessica, interactuar bien con ella, ¿no? Es decir, Exacto. especificarle, por ejemplo, imaginaros pensar que mucha de la normativa estatal en la materia de hoy es normativa estatal, ¿no? El seguro es una ley estatal, pero vamos a pensar en ámbitos más específicos catalanes. Por ejemplo, la mediación, que tienen leyes catalanas, familia, civil en general, ¿no? Que tienen muchas leyes catalanas. Yo creo que si interactuamos bien con ella y le especificamos bien lo que muy bien nos ha contado Marta, el rol, el contexto, las instrucciones. Oiga, que soy un abogado en Cataluña, que quiero que tengas en cuenta solo la normativa catalana, que quiero que tengas en cuenta, hay que especificarle bien. Y cuando le especificamos bien esas instrucciones, nuestra guía va a responder bien, es decir, va a tener en cuenta eso. Pero es muy importante lo que os decía Marta, ¿no? Hay que darle instrucciones precisas, ¿no? No solamente el idioma es una cosa y otra cosa es el derecho aplicable, ¿no? Y si le especificamos que solamente quiero que nos utilice el código catalán, claro que va a interactuar bien y va a aplicar solo el código civil catalán, sin duda. Bueno, y también os aseguro que va a tener en cuenta el plazo de prescripción específico para Cataluña, para la responsabilidad extracontractual. Tenéis que decirle efectivamente que tiene que basarse en el Código Civil catalán, pero vamos, ya os digo que eso lo hemos tratado ampliamente. Y en la base, en ese PIN, y como tiene detrás la base de datos, lo va a aceptar perfectamente. Ujú. Vale, pues antes de cerrar, comentaros que en breve tendréis el webinar disponible en nuestro canal de YouTube y también en el portal de Elena, para que podáis volver a verlo con calma. Y además os enviaremos la presentación que nos ha hecho Marta para que tengáis todo el contenido a mano. Así que nada, por nuestra parte damos por finalizado nuestro cuarto webinar de Elena. Muchas gracias, Miguel, Marta, y Ha nos sido un vemos placer. el Nosotros, mes que viene. vale. Y gracias a los Gracias asistentes. a todos.